Tomás era un hombre curtido por los años y el asfalto. Siempre decía que la noche esconde cosas que no deben ser vistas. Y aunque había recorrido incontables caminos a lo largo de su vida como camionero, solo hubo una historia que jamás podía contar sin estremecerse. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Todo ocurrió en una fría noche de invierno, en un tramo olvidado de la cordillera de los Andes. Él y su compañero de ruta, Julián, transportaban provisiones hacia un pueblo minero en lo alto de la montaña. Las curvas del camino eran cerradas y el aire era helado. Solo la silueta de los árboles ennegrecidos y los imponentes farallones de piedra eran su compañía. Viajaban con las luces altas encendidas, iluminando apenas unos metros de la carretera serpenteante. Solo se escuchaba el motor del camión que rugía en la soledad de la montaña, mientras la radio murmuraba una vieja tonada. La charla era amena, los mantenía despiertos, bromeando, para así poder aliviar el gran peso del viaje. Pero entonces llegó el momento que la tranquilidad, toda aquella paz, cesó. Julián, que miraba por la ventana, de pronto palideció y levantó el brazo, señalando hacia el bosque. ¡Frena, por Dios, frena! Tomás reaccionó de inmediato, apretó el freno y el camión se detuvo con un chirrido agudo sobre la grava del camino. Antes de preguntar qué ocurría, giró la cabeza hacia donde su compañero apuntaba. Y allí lo vio. Bajo la luz amarillenta de los faros parados entre los troncos húmedos y retorcidos, estaba un niño pequeño. Un niño que no debería tener más de 6 años. Su piel era pálida y su cabello negro y enmarañado. Estaba descalzo y desnudo de medio para arriba bajo aquel aire helado que bajaba de la montaña. Temblaba. Sus pequeños brazos colgaban a los lados de su cuerpo y su rostro, algo en su rostro, estaba verdaderamente mal. No era miedo lo que reflejaban sus ojos ni angustia. Era algo más profundo, más primitivo. Su boca estaba manchada de algo oscuro. Sangre. Tenemos que ayudarlo, dijo Julián, desabrochándose el cinturón sin pensarlo 2 veces. Debe de haber tenido un accidente con sus padres. Tomás sintió una punzada de confianza en el pecho. Algo dentro de él le decía que no se acercara, que se marcharan de inmediato, pero no podía dejar solo a un niño en medio de la nada, mucho menos herido. Así que, aunque con el corazón latiéndole como un tambor, descendió del camión tras su compañero. El aire afuera era espeso, impregnado con el aroma de la humedad y de la tierra fría. Las grandes luces del tráiler proyectaban la sombra del niño sobre los árboles, dándole un aspecto antinatural alargado, como si fuera algo más que un simple infante. Julián avanzó primero, con las palmas abiertas en señal de calma. Tranquilo, pequeño, le dijo con voz suave. No tengas miedo, estamos aquí para ayudarte. No tengas miedo. Pero el niño no respondió, ni siquiera parpadeó. Tomás, a unos pasos de distancia, sintió que algo estaba profundamente mal. Oye, Julián, vámonos de aquí. Pero Julián ignoró la advertencia y dio un paso más. Fue entonces cuando sucedió. Un grito desgarrador estalló en la quietud del bosque. Julián retrocedió de golpe, llevándose las manos a la boca, horrorizado. Tomás no entendió lo que pasaba hasta que sus ojos se posaron en el suelo, justo a los pies del niño. Había un cuerpo, o lo que quedaba de él. Era un hombre adulto, tendido sobre la maleza como una marioneta rota. Su ropa estaba rasgada, su pecho cubierto de heridas, pero lo peor era su rostro, su cara. Simplemente no tenía. Su piel había sido arrancada, dejando expuesto el cráneo, los músculos y los dientes aún visibles, como una mueca de terror eterno.
Y entonces Tomás vio algo más. Las pequeñas manos del niño también estaban manchadas de sangre, y en sus labios colgaban jirones de carne. Tomás sintió que la bilis le subía por la garganta. Julián jadeó paralizado y el niño, al escuchar su grito, hizo algo que lo dejó helados. No huyó, no se inmutó, simplemente bajó la cabeza y siguió comiendo. Rasgó con sus pequeños dientes un trozo del cadáver y masticó tranquilamente como un animal defendiendo su presa. Fue entonces cuando ambos escucharon algo aún peor. Se oían pasos. Al principio fueron susurros entre la maleza, pequeños crujidos sobre la hojarasca, pero luego vinieron en oleadas, rápido, múltiples. Algo más venía desde el bosque. Sin mirar atrás, Tomás y Julián corrieron de regreso al camión. Julián apenas logró trepar antes de que Tomás pisara el acelerador con toda la fuerza de su cuerpo. El motor rugió y el camión avanzó como una bestia enloquecida. Tomás apenas podía respirar, su pecho subía y bajaba como si le faltara el aire. «No mire por los espejos», gritó, con los nudillos blancos sobre el volante. Julián no respondió, solo se quedó quieto, temblando en su asiento. Cuando finalmente llegaron a una estación de servicio, tardaron minutos en calmarse. Las manos de Tomás aún sudaban mientras marcaba el número de la policía desde un viejo teléfono público. Cuando el operador respondió, Tomás relató con voz entrecortada lo que habían visto, y lo que escuchó del otro lado los aterrorizó aún más. «Eviten volver a pasar por esa zona», dijo el oficial con un tono frío pero indiferente, «y si lo hacen, que sea de día». Tomás insistió en saber qué estaba ocurriendo, pero el operador solo murmuró una despedida y colgó. Nunca hubo noticias del cadáver, ni sobre el niño, ni ningún otro medio lo reportó. Ninguna autoridad lo investigó. Era como si aquello nunca hubiera ocurrido. Pero Tomás creía saber la verdad. Años después, él y sus colegas camioneros comenzaron a compartir rumores en la intimidad de los paradores. Hablaban de aldeas perdidas en las montañas, de tribus ocultas a los ojos del mundo, de hombres o algo que alguna vez fueron humanos, sobreviviendo en la oscuridad, alimentándose de lo único que podían encontrar. Y aquella noche, Tomás estuvo a punto de convertirse en su próxima comida. Hay cosas que nunca salen en las noticias, eventos que presenciamos pero que el mundo parece olvidar, como si jamás hubieran ocurrido. Esta historia es prueba de ello. Hace unos años, mi tío Ernesto trabajaba como camionero en el norte de México. Siempre fue un hombre escéptico, de los que solo creen en lo que pueden ver y tocar. Pero hubo una noche, una sola, que hizo tambalear todo en lo que creía. Eran las 2 de la madrugada y Ernesto llevaba ya 4 horas conduciendo por la autopista que cruza el desierto de Sonora. La carretera era un trazo recto que se perdía en la inmensidad de la nada. Ni una sola curva, ni un solo poblado a la vista, solo arena, montaña y el cielo nocturno extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. El café amargo lo mantenía despierto y la radio murmuraba una vieja canción norteña, cuando notó algo extraño. Los 2 autos que iban delante comenzaron a frenar. Ernesto frunció el ceño y bajó la velocidad. ¿Un accidente? ¿Un animal cruzando la carretera? Pero no, los conductores no estaban mirando la vía, sino el cielo. Ernesto levantó la vista y lo vio. Las nubes sobre ellos se movían de manera extraña, como si una fuerza invisible las separara en círculos concéntricos. Era un espectáculo hipnótico. Pero lo más inquietante era que, a pesar de la hora, el cielo no estaba oscuro. Un resplandor grisáceo iluminaba la noche, y entonces las luces aparecieron.
Al principio eran como relámpagos atrapados entre las nubes, pero no tenía la forma ni el brillo de los rayos. Eran pulsos de luz, destellos sincronizados que parpadeaban en un patrón. No era una tormenta, era algo más. Los conductores de los otros autos bajaron para observar mejor. Ernesto hizo lo mismo, sintiendo un nudo en el estómago. Fue entonces cuando ocurrió lo más aterrador. Uno de los hombres sacó su celular para grabar, pero la pantalla se quedó en blanco. Otro intentó tomar una foto, pero nada. Uno a uno, todos los celulares dejaron de funcionar. Ernesto miró su propio teléfono, pero también estaba muerto. Fue en ese momento cuando lo vieron. Algo descendía lentamente del cielo. No cayó con velocidad ni con violencia, bajó como si flotara. Era una silueta oscura, grande, sin forma definida, que parecía desvanecerse y reaparecer entre los destellos de la luz. El tiempo pareció detenerse, nadie hablaba, nadie se movía. Era como si el desierto entero contuviera el aliento. Y entonces las patrullas llegaron. Varios autos de policía aparecieron en el horizonte con las luces encendidas. Los oficiales bajaron de inmediato y ordenaron a todos volver a sus vehículos. «Súbanse, tienen que irse de aquí», gritó uno de ellos, con las manos en la funda de su pistola. «¿Qué está pasando?», preguntó un conductor. «No hagan preguntas, tomen la desviación y salgan de esta carretera». La agresividad de los policías dejó claro que no había margen para discutir. Ernesto volvió a su camión y arrancó tomando la ruta alterna junto con los demás. Mientras se alejaban, vio por el espejo o retrovisor como la figura en el cielo desaparecía en el horizonte y el resplandor se desvanecía. Al llegar a su destino, Ernesto revisó su celular. Funcionaba de nuevo, sin rastros ninguno de fallas. Pero cuando intentó recordar el rostro de los policías, se dio cuenta de algo perturbador. No podía. Era como si su memoria se hubiera nublado en ese preciso instante. Durante esas semanas, Ernesto revisó las noticias esperando encontrar alguna mención del evento. No hubo nada, ni una nota en la radio, ni un artículo en internet. Era como si nunca eso hubiera pasado. Pero él sabía que sí. Él y todas las personas que estuvieron allí lo vieron con sus propios ojos. Y nunca pudieron explicarlo. Nunca pudieron olvidar. Desde entonces Ernesto siempre dice lo mismo. No todo lo que existe se puede grabar. No todo lo que ves, el mundo te dejará contarlo. Nos vemos en el próximo episodio. No olviden, si el video te gustó, darle like, suscríbete. Esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. Hasta la próxima.